completamente de acuerdo. Entonces, ¿vas a grabar ya? ¿Has empezado? He empezado a grabar. Esta noche nos acompaña Vale. Genoveva Vera con la clase de liderazgo, coaching ejecutivo. Adelante. Ujú. Muy bien, muchas gracias, Tatiana. Bueno, la clase, la conferencia, no sé cómo llamarlo exactamente, que voy a impartir durante este tiempo, voy a hablar del coaching ejecutivo y de sus aplicaciones tanto en el ámbito empresarial como en el sanitario y como en el educativo. Bien, en primer lugar, pues bueno, deseo daros las gracias bueno, en primer lugar, las gracias a ICP por contar conmigo una vez más para estar aquí con todos vosotros y formar parte de la formación de los alumnos del máster. Y gracias también a los alumnos bueno, que han decidido venir aquí y a escucharme y a llevarse un poco de mi experiencia como coach ejecutivo desde hace muchos años. Bien, pues voy a dar comienzo. Bueno, para mí hay una cosa que es muy, muy importante, ¿no? Y es siempre dejar un poco claro el objetivo de una formación. El objetivo de una formación es que partimos siempre de un origen para llegar a un destino en el que iremos introduciendo en nuestra mochila pues nuevos conocimientos, nuevas experiencias, nuevos compañeros de viaje, un gran conocimiento sobre nosotros mismos a través de los conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de las clases, experiencias, compartimos también emociones y también compartimos situaciones personales y profesionales, así como la gestión que hacemos de todo esto, cómo nos relacionamos con nuestro entorno y lo gestionamos. Y así un largo etcétera, ¿no? Que es lo que vamos compartiendo a lo largo de cualquier curso de formación. La situación ideal, lógicamente, de todo esto es saber aplicar de forma eficaz y ética los conocimientos adquiridos. Es decir, no debemos olvidarnos el rol del coach y ser muy prudentes a la hora de realizar nuestro trabajo sin llegar al intrusismo. Es decir, que tenemos que ser conscientes de que hay unos valores éticos que como coach tenemos que cumplir y que saber que es muy importante, más importante que nuestro desarrollo personal, está el desarrollo de nuestro cliente y saber tener muy claro cuándo tenemos que derivar a uno u otro profesional que no somos nosotros. Tenemos que ser conscientes de eso. Y es algo que yo no me canso de repetir en todas las clases en las que doy, en que el coach debe ser muy prudente y tener mucho cuidado de no practicar el intrusismo. Bien, ¿por qué, ¿por qué la transversalidad del coaching ejecutivo? Bueno, antes de continuar, a mí me gustaría que esto fuese pues una especie de coloquio, de charla, donde los alumnos, los que estáis ahí, pues en cualquier momento me vayáis haciendo preguntas y bueno, que sea un poco interactivo. ¿Por qué? Porque mira, yo siempre digo que cuando tengo un profesor delante, lo que quiero es exprimirle, sacar su experiencia, porque su experiencia no me la da un libro me da la teoría. Y yo ahora mismo pues os voy a hablar de una teoría, pero estoy aquí delante de vosotros para que me exprimáis, para que saquéis toda la experiencia que yo tengo en esta hora y media que se nos hará corta para trabajar y me vayáis parando y me vayáis preguntando, yo no tengo ningún inconveniente. Es más, estaré encantada de compartir con vosotros la experiencia que tengo como coach ejecutivo. Bien, y después de esto, pues yo me pregunto, ¿por qué la transversalidad del coaching ejecutivo? Hay que tener en cuenta que cualquier ejecutivo con el que trabajemos, cualquiera de ellos, estará
al frente de un equipo de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que un ejecutivo no es solamente una persona que trabaja en una empresa, sino que es una persona que trabaja en una organización, en una institución. Y una organización o una institución es tanto una empresa, un centro de negocios, como puede ser un centro educativo, un centro sanitario, un centro deportivo, incluso a nivel político. Es decir, que un ejecutivo puede ser tanto, puede estar trabajando en cualquier ámbito de la sociedad. Por eso hablo de la transversalidad del coaching ejecutivo. Es cierto que si nosotros decidimos luego dedicarnos al coaching de empresa, pues es lógico que podamos tener unos grandes conocimientos relacionados con las empresas o las organizaciones. Sin embargo, cuando nos formamos en coaching ejecutivo, yo pienso que podemos llevar a cabo cualquier proceso de coaching, venga de donde venga nuestro ejecutivo, venga de donde venga el líder o el directivo con el que estemos trabajando. Vuelvo a insistir, puede ser, y de hecho a mis clases vienen, o incluso en procesos de coaching, desde políticos como alcaldes, concejales, diputados, desde entrenadores deportivos, desde presidentes de compañías, directores generales, incluso también vienen directores de hospitales, incluso vienen médicos cirujanos que son jefes de departamento. Es decir, que además de su actividad profesional tienen otro valor añadido en la organización, como es liderar a un equipo de personas. De ahí la transversalidad del coaching ejecutivo, que se puede utilizar pues tanto aquí en este módulo, pues tanto en el campo sanitario como en el centro educativo, como en un centro de negocios o en una empresa. Bien. Por eso, bueno, pues como os pongo aquí, hay unas fotos, ¿no?, donde se ven un equipo de deporte, un jefe de departamento de hospital, o un directivo, o incluso un jefe de estudios o un director de colegio. Es decir, esa sería un poco la transversalidad que tiene el coaching ejecutivo, y está muy justificado, porque al final una cosa es que ellos trabajen por ejemplo, un cirujano que sea jefe de departamento, pero a la hora de ejercer su rol de líder o de directivo de un equipo de personas, da lo mismo que ese equipo de personas estén trabajando en un hospital, estén trabajando en un campo de deporte, o estén trabajando en un colegio, o estén trabajando en una empresa. Al final se trata de liderar personas. Por eso la transversalidad del coaching ejecutivo. Por eso también es muy importante que seamos conscientes de que nuestros ejecutivos viven en una organización, y una organización pues tiene una serie de características que al final suelen ser las mismas, sea el tipo de organización que sea. De ahí que los conocimientos que un coach ejecutivo debería tener, pues sería conocer todo lo relacionado con el sistema organizacional, es decir, cómo se organiza una empresa, una organización, una institución, cuál es su estructura, cómo se estructura, la filosofía, la política, cómo se organiza en un organigrama, cuáles son los roles, el estatus, el tipo de poder que ejercen cada una de las personas que participan o que forman parte de ese organigrama. Ese es un punto muy importante que nosotros tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque nuestro ejecutivo, nuestro cliente, vive en una organización,
Y por eso decía que todas las organizaciones, sean del ámbito que sean, se organizan al final más o menos de la misma manera. Es decir, hay una estructura donde hay un organigrama, donde hay unas personas en ese organigrama, donde hay una filosofía, unos valores, unos objetivos, etc., etc., etc. Por eso es muy importante. Otro de los conocimientos del coach ejecutivo que tiene que tener es el comportamiento que tienen las personas y los grupos. Es decir, las personas de forma individual tienen un comportamiento que es muy diferente al comportamiento que tienen cuando están dentro de un grupo. Y eso lo podemos ver nosotros mismos. Y también influyen mucho el tipo de grupos. Es decir, cuando nosotros estamos con un grupo de amigos, nuestro comportamiento no es el mismo que cuando estamos en un grupo de compañeros de trabajo. O nuestro comportamiento no es el mismo cuando estamos en nuestro grupo familiar o cuando estamos en nuestro grupo de compañeros de clase. Es decir, que tenemos distintos comportamientos. Y eso, el coach que se dedica a hacer procesos de coaching dentro de las organizaciones, tiene que tener esos conocimientos. El coach ejecutivo también tiene que tener unos conocimientos sobre cómo se forman, cómo funcionan y cómo se gestionan los equipos de alto rendimiento. Porque cuando a nosotros nos contratan, y es cierto que un coach ejecutivo que está bien formado en todos estos temas puede hacer perfectamente un coaching, un proceso de coaching corporativo organizacional, o puede hacer incluso un proceso de coaching ejecutivo, y si tiene todos estos conocimientos, además podemos hacer procesos de coaching de equipos. ¿Por qué? Pero para eso necesitamos tener ese conocimiento sobre los grupos y sobre los equipos, porque cuando nos contratan para hacer un coaching de equipo es muy habitual que lo que quieran que consigamos es que ese grupo se transforme en un equipo de alto rendimiento. Y otro de los grandes conocimientos que tiene que tener un coach ejecutivo es todo lo relacionado con el liderazgo, los tipos de liderazgo, las características, es decir, que todo esto en un bloque en un gran bloque, es lo que un coach que se quiere dedicar al mundo ejecutivo tiene que tener estos conocimientos. Y si además tiene la experiencia de haber trabajado en una empresa, ese va a ser un valor añadido muy, muy, muy importante. Y vuelvo a insistir, ¿es necesario haber trabajado en una empresa para ser coach ejecutivo? No, no es necesario, no es imprescindible, pero sí que la persona que no ha trabajado en una empresa y quiere dedicarse al coaching ejecutivo va a tener que hacer un esfuerzo mucho más grande para formarse en todos estos temas. No sé si me queréis hacer alguna pregunta. ¿No? Continúo entonces. Pues, ¿y para qué todos esos conocimientos? Pues lógicamente, y no es ni más ni menos, para saber hacer la pregunta más adecuada. Y esto es fundamental, saber toda esta formación que os he dicho anteriormente para saber hacer la pregunta más adecuada. Vosotros sabéis que nuestra principal herramienta de trabajo es la pregunta. Y nosotros, cuando tenemos esa formación sobre el mundo organizacional, sobre la gestión de equipos, sobre cómo se estructura una empresa, los tipos de liderazgo y demás, podremos hacer las preguntas más adecuadas para que nuestro cliente encuentre las respuestas, encuentre las soluciones o bien a sus problemas o bien también para que encuentre el camino para gestionar mejor a sus equipos y también para desarrollarse a sí mismo. Por eso, dentro de las competencias de un ejecutivo, de un ejecutivo, no de un coach ejecutivo, sino de un ejecutivo. Y es algo que nosotros, los coaches ejecutivos, tenemos que saber que
un ejecutivo tiene que tener unas competencias, que son, primero, los conocimientos técnicos relacionados con su trabajo y, segundo, formación y entrenamiento para dirigir equipos de personas en una organización. Esos son los dos grandes puntos clave que un ejecutivo tiene que tener para dirigir un equipo, para ponerse al frente de un equipo. Y dentro de esa formación y ese entrenamiento que en muchas ocasiones a los ejecutivos se les promociona por sus resultados profesionales, no por sus habilidades directivas, no. La mayoría ya sabéis que hablamos de hard skills y soft skills, y desde mi punto de vista, mal llamadas las soft skills, es decir, las habilidades blandas, a lo que está relacionado con las habilidades directivas, siendo que ese tipo de habilidades son desde mi punto de vista, más influyentes a la hora de dirigir un equipo. ¿Por qué? Porque los conocimientos técnicos son muy buenos, lógicamente tiene que tenerlos, sí o sí, pero va a tener una serie de personas en las que va a delegar su trabajo para que se desarrolle y se lleve a cabo el tipo de, o sea, lo que es el trabajo técnico. Sin embargo, si no tiene las llamadas soft skills, las habilidades blandas, las habilidades directivas, para saber motivar a un equipo de trabajo, para estimular no solamente su motivación, sino su compromiso, su lealtad, su implicación, su cooperación. Y todo eso está estimulado por las habilidades directivas, por las soft skills. Si un directivo no sabe utilizar las soft skills, por muchos conocimientos técnicos que tenga una persona, si no tiene la motivación, no tiene la implicación, no tiene la confianza hacia su directivo, no tiene la lealtad hacia el proyecto y hacia la empresa, de nada sirven los conocimientos técnicos. Por eso, cuando yo, por ejemplo, voy a dar clases por ahí y los directivos a los que les doy clase, equivocadamente, porque tienen una visión equivocada, piensan que las habilidades directivas no son importantes, que lo que importa es tener los conocimientos técnicos. Un error muy grande, porque no son ellos los que van a llevar a cabo el trabajo. Es como, por ejemplo, lo que yo hablo del liderazgo de un director de orquesta, ¿no? El director de orquesta no va a ser el que va a ir tocando todos los instrumentos, se va a ir moviendo y tocando los instrumentos para que sea él el que toque la orquesta. No, él va a dirigir la orquesta. Para tocar los instrumentos va a tener a otros músicos. Pues aquí pasa exactamente igual, ¿eh? El ejecutivo no va a tener que ir haciendo todos y cada uno de los trabajos que tiene el departamento, sino que se va a dedicar a dirigir. Y cuando se trata de dirigir, lo que se trata es de dirigir emociones, gestionar motivación, gestionar implicación, gestionar confianza. Todo eso para que el equipo de trabajo dé lo mejor de sí mismo y ponga todos sus conocimientos técnicos y todo su cariño para conseguir los objetivos o conseguir los resultados que ese proyecto necesita para seguir en marcha y para que la empresa no solamente mantenga su posicionamiento, sino que también obtenga beneficios. Por eso es muy importante que nosotros, los coaches ejecutivos, sepamos cuáles son las competencias que tiene que tener un ejecutivo. También tenemos que saber qué es un ejecutivo y qué se espera de él. Entonces, yo desde mi punto de vista he escrito aquí que un ejecutivo es un jefe que le dice a las personas de su equipo lo que tienen que hacer. Es decir, toma decisiones, decide el qué, el quién, el cómo y el cuándo. Y este poder y esta autoridad se lo confiere el nombramiento formal que hace la empresa. Entonces, ¿qué se espera de ellos? Pues se espera de ellos que tengan los conocimientos técnicos relacionados con el trabajo de su equipo, desarrollen a las personas de su equipo, precisamente
para que den lo mejor de sí mismo y poder desarrollar todo su talento. Y lógicamente, para poder desarrollar el talento de las personas, de su equipo, necesita conocer qué talentos tiene dentro de su equipo. ¿Y para qué? Para después poder definir y asignar las tareas que hay que realizar en función de las capacidades que tienen cada uno de los miembros del equipo. Esto es algo que afortunadamente cada vez se va teniendo más en cuenta. Es decir, antes llegaba una persona y se la promocionaba, pues yo qué sé, porque al jefe le gustaba mucho esta persona y le cae muy bien y le ponía al mando de un equipo sin tener las habilidades. Ahora no. Ahora cada vez hay más jefes que lo que hacen es pues reunirse con las personas de su equipo, conocerles, saber sus formaciones, conocer sus intereses, conocer sus motivaciones, saber si quieren promocionar, si quieren desarrollarse o si se conforman con estar toda la vida en el mismo puesto de trabajo. Porque poner a una persona en un puesto de trabajo en el que no está a gusto, pues lo más lógico es que los resultados que se obtengan no sean los más adecuados ni los más productivos. Entonces, muy importante conocer lo que os he dicho, conocer a las personas del equipo para poder desarrollarlas y para poder asignar las tareas en función de las capacidades y también en función de los intereses de cada una de las personas del equipo. ¿Qué más se espera de un jefe? Pues que definan los objetivos que hay que conseguir. Y para definir los objetivos que hay que conseguir, hay que tener habilidades de comunicación. Hay que tener muy claro tanto la visión como la misión no solamente de la empresa, sino también del equipo de trabajo. Saber definir los objetivos con cada una de las personas. ¿Por qué? Porque en un equipo de trabajo hay distintas tareas y cuando cada una de estas tareas tiene muy claro el objetivo que hay que cumplir, cuando conseguimos, todas las personas del equipo consiguen sus objetivos, al final lo que se consigue es el objetivo de la empresa. Luego también hay que dar instrucciones a veces de cómo hacer el trabajo, es decir, hay que definir estrategias, no sin antes consensuarlas con cada una de las personas de su equipo y además con el conjunto del equipo. ¿Por qué? Porque el ser jefe no significa que tú seas el más listo y el que tengas las mejores estrategias para conseguir los objetivos. ¿Por qué? Porque hay muchos, como se suele decir, hay muchos caminos que conducen a Roma. Pues hay distintas estrategias que te ayudan a conseguir los objetivos. Y a veces, pues bueno, nosotros, un directivo no conoce todas las estrategias. Entonces, siempre es importante que un ejecutivo hable con su equipo, con las personas de su equipo y consensúen las estrategias. Para nosotros los coaches ejecutivos es muy importante saber todo esto. ¿Por qué? Como decía antes, para saber hacer las mejores preguntas, las preguntas más adecuadas. Te viene un ejecutivo en el que tiene dificultad para conseguir los objetivos. Si nosotros sabemos todo esto, le haremos las preguntas adecuadas. ¿Conoces los talentos que tienes dentro de tu equipo? Pues no los conozco. ¿Y qué puedes hacer para conocerlos? ¿Y qué beneficios tendrías si supieras las capacidades de cada una de las personas? Las personas que están ahora mismo en tu equipo, desde tu punto de vista, ¿están realizando las tareas que se adecúan mejor a sus talentos o a sus capacidades? Ah, pues no lo sé. ¿Y qué podrías hacer para saberlo? Es decir, sabiendo todo esto, nosotros podremos hacer preguntas más adecuadas, que vayan más a la diana. Otra de las cosas que se espera de un ejecutivo es supervisar el trabajo realizado. Es decir, llega un ejecutivo y en la sesión de coaching y te dice, yo qué sé, pues después de que llevamos 3 meses con este proyecto, ahora resulta que ha salido mal. Vale. ¿Cuándo empezasteis este trabajo? Tal.
¿Has realizado alguna supervisión de este trabajo en estos 3 meses? Pues no, no la he realizado. Si la hubieras realizado, ¿qué hubiera pasado? Pues hubiera pasado que me hubiera dado cuenta del error antes de los 3 meses. Y ahora con lo que sabes, ¿cuándo consideras que tenías que haber hecho esa supervisión del trabajo? ¿Veis cómo es importante saber todo esto para cuando nuestro cliente venga con nosotros, nos exponga un problema, nosotros sepamos, al tener este conocimiento, sepamos hacer preguntas adecuadas para que nuestro cliente llegue a conclusiones más productivas? Otra cosa que se espera de él, pues es que sepa mantener la disciplina para llevar a cabo el trabajo, es decir, siguen unas normas, unos procedimientos. A veces hay equipos de trabajo que no tienen ningún procedimiento y y trabajan de forma aleatoria. Cada uno trabaja por su cuenta y es el caos. Pues nosotros podremos hacerle preguntas relacionadas con esta. ¿Qué se espera de él también? Pues que sepa crear equipos cohesionados y motivados. Y que, ¿por qué? Porque todo esto les va a servir tanto para prevenir como para gestionar conflictos. Entonces, nosotros también podremos hacer esas preguntas. ¿Consideras que las personas de tu equipo están motivados? Pues la verdad es que no tengo ni idea. ¿Qué podrías hacer para saberlo? Es decir, siempre ayudarle, pues reunirme con ellos, ¿vale? ¿Cuándo te vas a reunir con ellos? Pues me voy a reunir la semana que viene. ¿Qué día de la semana que viene? Hombre, pues la semana que viene no me puedo reunir con los 20, pero con la semana que viene me podría reunir con 5. ¿Qué días de la semana te podrías reunir? Es decir, porque nosotros estamos también obligados, y ese es nuestro trabajo, ponerlos en acción a través de un plan de acción, que esté concreto, con fecha y si puede ser hasta con hora, mucho mejor. Es decir, nuestro cliente siempre tiene que salir de nuestra sesión con un plan de acción. Y cuando nosotros sabemos todas estas cosas, nos va a resultar mucho más fácil hacer las preguntas y llevar a nuestro cliente a que diseñe su propio plan de acción. Luego también, ¿qué se espera de él? Pues que sepa decidir sobre premios o sanciones. Es decir, no todas las personas del equipo suelen trabajar de la misma manera. Hay gente que está más implicada y más entregada al proyecto que otros. Y si ven que a todos se les trata por igual, pues al final todos se comportarán de la misma manera. ¿Y vosotros creéis que si una persona se va a las 5 de la tarde, esté el trabajo como esté, y otro se quede hasta las 8 de la tarde para poder hacer el trabajo, y se le trata igual al que se va a las 5 de la tarde que al que se va a las 8 de la tarde, ¿creéis vosotros que el de las 5 de la tarde se va a quedar hasta las 8? No, el de las 8 de la tarde se va a ir a las 5. Porque si no refuerzas mi trabajo, si no me lo reconoces, si no lo premias, pues lógicamente yo lo que voy a hacer es irme a las 5 de la tarde, porque no se valora mi esfuerzo, mi sacrificio, el sacrificio que yo hago de mi tiempo personal, de mi vida personal y de mi familia, y de mi tiempo de ocio. Con lo cual, nosotros cuando nos encontramos con un cliente que tiene un problema de este tipo en su empresa, pues lógicamente podremos hacerle las mismas preguntas, o sea, podremos hacerles preguntas concretas para que él llegue a la conclusión, pues mira, sí, la verdad es que, pues no, al que se va a las 8 de la tarde, al que se implica tanto, es que no le doy ni las gracias. Claro, pues al final pues se comportará como era, pues mira, para que no me lo agradezcas, pues me voy a las 5 de la tarde. Luego también, el ejecutivo también tiene que proporcionar información y recursos necesarios a las personas de su equipo para que puedan conseguir los objetivos. Por eso cuando preguntamos, pues no hemos llegado al objetivo, ¿consideras que las personas de tu equipo tenían la información que necesitaban para cumplir ese objetivo? Hombre, a alguno le faltaba información, o también se le puede preguntar, ¿consideras que las personas de tu equipo tenían los recursos necesarios para conseguir el objetivo? Porque muchas veces también hay que saber a quién se responsabiliza de la no consecución de los objetivos. A veces
los colaboradores no consiguen los objetivos porque les han faltado, porque la empresa no les ha proporcionado los recursos. Y el que la empresa les proporcione los recursos es responsabilidad del directivo, ¿eh? No es responsabilidad del colaborador, sino del directivo. Entonces nosotros, sabiendo todo esto, pues vuelvo a lo mismo, sabremos hacer las preguntas adecuadas. Y luego también otra cosa que se espera es atender a las necesidades que las personas de su equipo tienen. Es decir, hay personas que atraviesan momentos complicados en la vida, en su vida, y su rendimiento pues, es mucho más bajo. Entonces, pues dentro de su equipo hay una persona que ha fastidiado el trabajo de todos. Todos han conseguido el objetivo, pero esta otra persona no lo ha conseguido y eso ha influido en los objetivos de los demás. ¿Qué crees? Pues sabiendo todo esto, le podemos preguntar a nuestro ejecutivo, ¿qué crees que le ha podido pasar a esa persona? ¿Siempre se comporta así? Pues no, es la primera vez que le pasa. ¿Y qué crees que puede haber detrás de esto que le ha pasado? Pues no lo sé. Es decir, no le has preguntado en ningún momento, entiendo que no le has preguntado, no le he preguntado. ¿Por qué? Porque de esa manera el ejecutivo puede llegar a la conclusión de que cuando vuelva a ocurrir una cosa de estas, pues tiene que hablar con esa persona y preguntarle qué te ha pasado o qué te pasa o necesitas ayuda, de qué manera te puedo ayudar. Es decir, porque a lo mejor tiene un problema familiar, una crisis de pareja o un problema con algún hijo y bueno, que le está afectando al trabajo, porque yo vuelvo a decir, siempre digo, si no, dentro de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro no tenemos un 50% profesional y un 50% personal. El rol profesional y el rol personal están unidos y se afectan el uno al otro y se influyen el uno al otro, sí o sí. Es algo que es de pura lógica. No sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta. ¿No? Bueno, continúo entonces. Los conocimientos que un ejecutivo tiene que tener para dirigir personas son más o menos los mismos que tenemos que tener los coaches ejecutivos. Por eso nosotros tenemos que tener esos conocimientos, porque se supone que un ejecutivo conoce lo que es el sistema de una organización, pues bueno, cómo funciona, como os decía, la estructura y demás, que sabe de comportamiento de las personas, de los grupos y sabe gestionar los conflictos posibles que se pueden presentar dentro de un grupo, dentro de un equipo de trabajo. Tiene que tener conocimientos también sobre lo que es un equipo de alto rendimiento. Tiene que conocer también los distintos estilos de dirección y de liderazgo que hay. ¿Por qué? Porque una persona, aunque tenga una tendencia a liderar de una manera concreta, eso no quiere decir que tenga que liderar siempre de la misma manera, dependiendo de la situación y sea la situación que sea y sea el contexto que sea y sea la persona que sea. Un líder debe conocer, un directivo debe conocer los distintos estilos de liderazgo y de dirección que hay para tener muchas más posibilidades de acertar a la hora de dirigir un equipo de personas en función del tipo de personas que tiene dentro de su equipo, que cada persona tiene su propia personalidad, sus propias circunstancias personales, sus distintas formaciones. Es decir, que lo que hace es liderar la diversidad que conlleva un equipo de trabajo. Y por eso tiene que conocer distintas formas de liderar. No se lidera igual cuando las cosas van bien que cuando las cosas van mal. Un barco, cuando no hay tormenta, lo puede llevar casi con un dedo cualquier persona. Pero cuando hay una tormenta, se necesitan las habilidades, la experiencia de un buen patrón de barco. Pues aquí pasa lo mismo. El ejecutivo tiene que saber distintos tipos de liderazgo y distintas formas de dirección para, en función del contexto, utilizar uno u otro. Y todo esto, pues nosotros podemos hacer preguntas y claro, te dirán, bueno, pero si yo me comporto igual
con todas las personas de mi equipo. Si yo soy el mismo cuando hay una crisis que cuando hay calma, pues no, ahí está el problema, que tú no puedes ser el mismo, que no puedes dirigir de la misma manera cuando hay un problema que cuando no lo hay. No puedes liderar de la misma manera a una persona que no está implicada con la empresa a otra persona que sí está implicada con la empresa. Entonces, estos son los conocimientos que un ejecutivo debería tener sobre comportamiento organizacional, como os he dicho antes también, y las competencias que un líder debe tener para dirigir un equipo. Esos son los conocimientos. Por eso nosotros tenemos, y esto da lo mismo, que la organización venda yogures, que venda perfumes, que venda collares, que venda lo que sea, da lo mismo, es una organización. Y da lo mismo liderar a un equipo que está vendiendo revistas que periódicos, que lo que decía, que una crema de belleza. Da lo mismo. Las personas dentro de los grupos se comportan igual, sea el producto que venda la empresa. ¿Vale? Por eso es muy importante, y esto es algo que también lo digo siempre, siempre, para que no lo olvidéis nunca, la importancia que tiene el organigrama de una empresa. Es tan importante que fijaros que pongo que es información clave. Es decir, el ejercicio este que tenéis que hacer siempre y ponérselo a vuestro cliente, venga del mundo sanitario, venga del mundo educativo, venga del mundo deportivo, venga del mundo de la empresa, da lo mismo. En todas las organizaciones, se dediquen a lo que se dediquen, hay un organigrama. Y ese organigrama nos va a dar mucha información sobre las personas que están dentro del organigrama, preguntarles, esas personas que están, porque normalmente nosotros vamos a hacer un coaching ejecutivo, lo vamos a hacer a partir del mando intermedio hacia arriba. Es muy raro que lo hagamos a los colaboradores. A los colaboradores van a estar implicados en un coaching de equipo, pero en los coaching ejecutivos normalmente se hacen de los mandos intermedios hacia arriba. Entonces, les vamos a preguntar, pues bueno, pues que pongáis a las personas de vuestro equipo, las pongáis en el organigrama, pongáis el nombre de cada una de ellas y les preguntéis, según la posición del organigrama, qué conocimientos debe tener esa posición del organigrama para que la persona sepa hacer un buen trabajo. Vale, lo definen al lado del organigrama, ponen aquellos conocimientos y habilidades que se necesitan para realizar el trabajo que conlleva esa posición del organigrama. Una vez que lo han hecho, lo que hacemos nosotros es decirle, y ahora ponme el nombre de la persona que actualmente está en esa posición del organigrama. Una vez que ha puesto el nombre, hay muchas veces que antes de hacerle la pregunta, la persona, nuestro cliente, ya dice, es que la persona que está aquí no reúne estas condiciones que se necesitan para hacer bien este trabajo. Muchas veces son ellos, porque este ejercicio es tan visual, es tan gráfico, que ya solamente con todo lo que tú le estás pidiendo que haga, con eso solamente muchas veces ellos ya se dan cuenta de que incluso ellos mismos, fijaros lo que os digo, ellos mismos, cuando yo hice, os voy a poner un ejemplo, cuando yo hice un coaching corporativo y a la vez ejecutivo en una empresa en el que bueno, pues había un traspaso de funciones porque el padre se jubilaba y dejaba a los hijos. Cuando yo fui haciendo este ejercicio uno por uno a los hijos, donde tenían que ir poniendo
las cualidades. En este caso yo lo hacía al revés. Yo decía, vale, dibújame el organigrama de tu empresa. Me lo dibujaba y le decía, y ahora ponme las cualidades que desde tu punto de vista tienen que tener, los conocimientos y las cualidades que las personas que deben ocupar esa posición del organigrama deben tener. Lo escribieron por separado, lógicamente, por separado, y curiosamente, cuando, lógicamente, los hermanos todos querían ser los directores generales de la organización. Todos querían ser, los tres querían ser los directores generales. Eran 2 chicos y la chica la más pequeña. Y cuando hicieron este ejercicio por separado y pusieron las cualidades tanto del director general como del director financiero, como el director de producción, es decir, el organigrama relacionado con el tipo de empresa que ellos tienen. En el momento que pusieron las cualidades, y a continuación yo les dije, y ahora pon ahí el nombre de la persona que mejor se adecua a las cualidades que requiere ese puesto. Fue muy potente este ejercicio, porque los hermanos, los chicos, siendo los mayores, vieron que quien reunía las cualidades para la dirección general era la hermana pequeña. Es curioso, ¿verdad? Pero esa es la potencia que tiene este ejercicio, y cuando nosotros lo conocemos y lo hacemos, es tan potente para llegar a conclusiones, sobre todo a la hora de asignar a las personas adecuadas al puesto adecuado. Y ellos mismos se colocaron cada uno en las otras direcciones y coincidieron los tres. No en vano, eran hermanos, llevaban toda la vida juntos y además trabajando, y se conocían perfectamente, como para saber, y claro, y ahora pues vieron que todos vivían de la empresa, 3 familias muy acomodadas, con hijos en buenos colegios, con un nivel de vida muy alto, con lo cual no se podían permitir el no poner a la persona adecuada en el puesto adecuado, porque el futuro, no solamente de ellos, sino de sus hijos, de sus familias, estaba en juego y no querían perder ninguna calidad de vida. Y lo que hicieron fue, cada uno, pues de una forma humilde en ese aspecto, humilde, pero porque la evidencia del organigrama estaba ahí encima de la mesa, y ellos mismos vieron que, bueno, pues que carecían de determinadas habilidades que les impedían moralmente querer acceder a la dirección general de la empresa, mientras que la hermana tenía todas esas cualidades: la empatía, la paciencia, es decir, el saber comunicarse, la autenticidad, porque ellos se veían, y es que no soy capaz de, o soy falso y me pongo ahí en plan, pero es que no, hay a gente de la empresa que no la soporto. Ya por entonces, si tú dices que no tienes empatía, que no tienes paciencia, y para la dirección general has puesto que se necesita eso, pues era muy evidente para ellos que no eran las personas adecuadas. Y esto es muy importante que nosotros lo conozcamos. No sé si me queréis hacer alguna pregunta. ¿No? Continúo entonces. Disculpa, buenos días. Soy Sí. Elaine. Elaine. Bueno, ahora que mencionas el ejemplo en una empresa familiar, el tipo de coaching es más o menos igual. Es que creo que sí es como muy diferente, ¿verdad? De una empresa familiar a veces se lleva, bueno, por experiencia he visto de una manera como más informal, y claro que eso ocasiona problemas. Entonces como que hay que ir todavía antes, ¿no? En la base de la organización, ¿qué está pasando en esa forma de llevar la empresa, tal vez? Bueno, como tú bien dices, las empresas familiares tienen unas características muy diferentes
y considero que trabajar con una empresa familiar es mucho más complicado que trabajar con una empresa que no lo es. Sí. Cuando me haces esa pregunta, no he entendido. ¿Te refieres a que hay que conocer lo que dice la gente de abajo? No, no, no precisamente, al contrario, gente que a lo mejor no está en ocasiones dentro del organigrama, pero que sí tiene injerencia dentro de la empresa, por la manera de llevarla que no es tan formal, es como más, bueno, más familiar y todo se maneja a veces, no hay líneas muy claras y hay mucho cruce de información, en fin, o sea, creo que sí es muy complicado el tema de las empresas familiares, ¿no? Muy complicado y luego se complica más, como en este caso, donde además las parejas, algunas parejas estaban trabajando dentro de la empresa. Se recomienda que no. Se recomienda que no, pero ya sabes tú lo que pasa en estas cosas, que al final hay un puesto de trabajo y tal, importante y tal, y mejor, pues oye, pues se lo damos a mi marido o a mi esposa o a mi esposo, o a mi cuñado, y entonces ya se complican mucho más las cosas. ¿Por qué? Porque a veces las reuniones se hacen en la cocina de una casa, porque hay una pareja que forma parte del organigrama de esa empresa y bueno, y además tienen muchísima influencia entre el hijo o la hija del dueño. Por supuesto que se hace más complicado y por supuesto que es diferente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros, cuando doy formación, yo siempre digo que tanto el coach como el psicólogo no tiene que ser flexible de mente, tiene que tener una mente contorsionista y muy creativa, porque nosotros nos tenemos que adaptar a nuestros clientes. Por eso es tan importante tener tener una formación adecuada y sobre todo, bueno, pues hay en ocasiones que cuando tú estás trabajando vas a realizar un proceso de coaching de estas características, se aprovecha para hacer mentoring a otros coaches, porque es la forma que tenemos de aprender estando dentro de todos estos procesos. Pedir permiso normalmente, pues mis clientes saben que yo soy profesora de coaching y les pido permiso para que en cualquier momento yo pueda llevar a mi proceso de coaching a algún alumno o algún coach que acaba de terminar su formación para hacerle mentoring, sobre todo sobre este tipo de empresas que son tan características en la forma de trabajar. Perfecto, pues muchas gracias, Vera. No sé si te pudiera pedir para no interrumpir más la presentación, porque sé que es otro tema, pero bueno, igual bibliografía o información para poder ahondar un poquito en esta área de las empresas familiares. Pues mira, no tengo ninguna información sobre eso. Lo que tengo es experiencia sobre ello. Y experiencia y algún día espero tener tiempo para poder plasmar todas estas experiencias en libros, ¿no? Porque tengo varios empezados y ninguno terminado por la falta de tiempo. Porque es curioso que es hay cantidad de empresas familiares y sí que nos vendría muy bien tener algún pequeño manual en coaching sobre este tipo de empresas. Mira, lo dejo ahí encima de la mesa para que alguno, y me incluyo yo, seamos capaces de escribir un pequeño manual de coaching para empresas familiares. Sí, muy interesante. Yo sería la primera alumna, creo yo, para capacitarme en esta área. Gracias. Pues oye, mira, lo acabo de poner encima de la mesa, pero no lo debemos descartar, ¿eh? Porque creo que es un tema muy novedoso. Coaching para empresas familiares. Está muy bien, no lo descarto. Vamos a ver quién lo escribe primero, que tenga más tiempo. Estaré atenta entonces. Muchísimas gracias. De nada, Lane.
¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues continúo entonces. Ay, sí, yo, buenas tardes, buenas ¿Sí? tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bueno, sí, Muy yo sí tengo bien. una pregunta. Lady Orjuela, veo aquí, ¿no? Sí, señora. Ajá. Mira, lo que pasa es que estuve contigo en la semana de Madrid y a mí me Ujú. quedó sonando bastante lo que tú decías sobre la psicología del mando, creo que es. Sí. Em, y es porque, bueno, yo trabajo en una institución militar prácticamente. Y ahora que tú decías sobre los estilos de mando, o sea, sí, gerenciales, pues, o sea, algo que ha sido para mí muy claro, y justamente aquí estoy haciendo mis prácticas, es que aquí tenemos un estilo, pues, muy de tipo mando, autoritario, sí, y es propio de la Ujú. cultura en la que estamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para trabajar con esas organizaciones que tienen una cultura organizacional, valga la redundancia, tan definida, como tan impregnada? Pero la cuestión empieza cuando hasta los propios trabajadores que no tienen que ver con la fuerza, pues terminan teniendo un pequeño militar como jefe, por así decirlo. O sea, cómo poder hacer esas distinciones en esas culturas organizacionales. ¿Sí me hago entender un poco? ¿De qué país eres? Colombia, Colombia. Colombia, Colombia, muy bien. Pues mira, sí, hablé de la psicología del mando porque hacía unos días antes de la semana de coaching, yo formé a unos oficiales, ¿m? En psicología del mando. Yo no he encontrado nada de psicología del mando. Entonces, lo que hice fue crear una formación ad hoc para, para esta organización militar. Porque tú cuando me dices, me hablas de esto es porque tú das formación a militares. Sí, señora. Sí, nosotros Vale. aquí, área del Ministerio de Defensa, quedamos, pues, sí, trabajamos, brindamos servicios psicológicos, por así decirlo, al personal de las fuerzas militares y armadas de Colombia, pero la cuestión es que ya entre nosotros mismos nos tratamos de esa manera también, y entonces la cultura dentro de nuestro propio equipo se ha vuelto de esa manera, y créeme que a veces ya es insostenible, o sea, es muy duro, porque es no tener un jefe como tal, sino A un a un militar. militar Ujú. mandándote, ¿sí? Entonces, y es Claro, una cultura que se ha creado aquí, entonces ahí empieza la cuestión un poco a ser incómoda. claro. Pues mira, yo lo que os decía, yo formé a unos oficiales en julio, unos días antes, pero eh, ha tenido tan buen resultado en, en esos mandos, esos oficiales, eh, han llegado y han aplicado los conocimientos a sus puestos de trabajo y por lo visto ha habido una serie de cambios muy beneficiosos cuando han empezado a aplicar esos conocimientos que yo les di, tan buenos resultados que precisamente ayer me llamaron para formar el mes que viene a otros oficiales. ¿Sí? Y quieren, lógicamente, pues que esta formación la vayan teniendo todos los oficiales poco a poco. No hay nada, vamos, que yo sepa, no hay nada como yo he montado mi formación. Yo lo que hice hice un briefing con el oficial con el mando mayor del cuerpo, hice un briefing con él para que, bueno, pues a través de preguntas de coaching, yo le hice el briefing y supe cuáles eran las características actuales que tenían y cuáles son las características futuras que querían que tuvieran los nuevos oficiales. Y con eso, después pues eso, de una sesión de coaching para hacer el briefing, que duró como en torno a 40 minutos o así,
pues yo monté una formación ad hoc, pero es una formación ad hoc, una formación que tiene más de 300 diapositivas. Con eso te digo todo, o sea, ya tengo para escribir otro libro ahí de la psicología del mando. Pero en eso, en la psicología del mando, yo hablaba, pues igual, un poco lo que es el coaching ejecutivo, es decir, enseñarles lo que es un sistema organizacional, cómo se estructura. Es decir, yo fui de lo global a lo concreto, el comportamiento de las personas de forma individualizada y sobre todo, donde incidí mucho es en el tema, y ahí me paré bastante, es en el tema relacionado con el liderazgo para generar confianza en las personas de los equipos, para motivar, para comunicar, sobre todo para gestionar conflictos, porque en la actualidad los equipos de trabajo tenían bastantes conflictos entre ellos, ¿no? Y entonces lo que hice fue una formación exclusivamente para ellos, en la que incluí gran parte de los temas que yo digo que tiene que manejar un coach ejecutivo. No te puedo recomendar nada porque no sé si existe algo. Yo, desde luego, no en la biblioteca de la facultad no encontré nada, allí en la de psicología no encontré nada, y por eso lo que hice fue montar mi propia formación. Y dije, bueno, pues a ver qué resultado tiene. Pues bueno, ha tenido un buen resultado porque me han vuelto a llamar me han vuelto a contratar para formar a otros oficiales y con vistas a seguir formando a oficiales. Entonces, no hay una fórmula mágica. Es un trabajo que requiere un recorrido y sobre todo formativo y educacional y de aprendizaje, con un seguimiento de coaching, que sería lo ideal para que los mandos vayan aplicando lo que han estudiado, lo que sabemos que funciona, porque científicamente está demostrado, y asegurarnos de que lo aplican. Porque si les estamos enseñando, les estamos dando formación sobre cómo liderar a un equipo de trabajo, teniendo en cuenta sus emociones, sus conocimientos, sus circunstancias personales, sus intereses profesionales y demás, y luego llegan ahí y sacan el látigo de ordeno y mando, pues ahí desde luego poco podemos hacer. Hay que asegurarnos de que lo están aplicando, pero no te sabría decir cuál es la varita mágica ni la fórmula mágica, porque es un trabajo de mucho tiempo, porque hay que crear la conciencia e implantar nuevos valores, porque si se ha llegado a esa situación es porque ha habido un cambio de valores importante, ¿eh? Y entonces hay que volver a retomar y reimplantar un sistema de valores pues mucho más humanos. Es decir, hay que humanizar al directivo, al mando, hay que humanizar a la persona que está dirigiendo equipos. No sé si te he dado una respuesta o te ha ayudado algo de mi respuesta. Sí, Vera, gracias, muchísimas gracias, porque sí, confirmo y reafirmo contigo una teoría que tenía por ahí, es que definitivamente la vulnerabilidad, o sea, sí, aquí yo creo que eso es importantísimo, que todos podamos mostrarnos vulnerables, incluso hasta el jefe, que se vea de una forma constructiva los conflictos, que se humanice, me encanta esa frase como lo dices, que se humanice el trato y que se vuelvan a reconstruir esos valores desde la humanidad, porque sin querer queriendo, en algún punto de la historia, pues se terminó confundiendo el ser directivo con Con ser autoritarismo, autoritario. o como tú lo dices, ¿no? Sí, o sea, es que es diferente el mandar a ser autoritario, entonces yo creo que es diferente un régimen a una organización que se mueve hacia unos objetivos. Entonces, sí, para mí fue muy importante tu recomendación. Muchísimas gracias, lo tendré en cuenta. Y sobre todo hay una cosa que hay que hacerles consciente. Cuando tú les defines los distintos tipos de liderazgo y le pones al lado
las influencias o los efectos que tiene liderar de una manera y de otra, y los resultados que se obtienen, pues es que cae por su propio peso. Cuando tú le pones que hay un liderazgo que se llama autocrático, y le pones los resultados negativos que se obtienen de un liderazgo autocrático, pues entonces, que eso no quiere decir que en cualquier momento un líder tenga que ejercer un liderazgo autocrático. Es decir, hay momentos de crisis en que las cosas no se pueden consensuar. Y como yo digo, hay momentos en los que se le dice al equipo es que esto no es negociable, pero eso tiene que ser de forma excepcional. Es decir, el ejercer todos los tipos de liderazgo, si los utilizas de forma contextualizada, no es malo, es bueno, ya te digo, en un momento de decir, no todo se puede consensuar con el equipo. Hay cosas que no se pueden consensuar, que no son negociables, pero tienen que ser la excepción. Es decir, que tiene que ser la tendencia del liderazgo autocrático, no tiene que ser una tendencia acusada ni habitual, sino que tiene que ser algo excepcional. Y cuando tú les enseñas a los mandos cuáles son lo que os digo, los tipos de liderazgo, las características que tiene, las formas de ejercerlo y los resultados que se obtienen, ellos caen por su propio peso, con quién tienen que ser autocrático, con quién tiene que ser democrático, con quién tiene que ser situacional, es decir, que ellos mismos van a saber decidir en qué momento y con qué persona tienen que ejercer uno u otro tipo de liderazgo. Pero hay que enseñárselo, hay que mostrárselo claramente. Bien, como estábamos hablando, habíamos hablado del tema de la organización y de las competencias, los conocimientos que debía tener tanto un ejecutivo como un coach ejecutivo, pues algo muy importante que nosotros también tenemos que saber es conocer lo que es una estructura organizacional y dentro de esa estructura organizacional saber que hay una posición que es el lugar que ocupa una persona en el organigrama de la organización y que además esa posición conlleva una serie de roles, es decir, una serie de conductas que están asociadas al lugar que ocupa esa persona en el organigrama. Y que además hay un estatus que también está relacionado con el lugar que esa persona ocupa en el organigrama. Y que hay un poder que es diferente en función de la posición que ocupa la persona en el organigrama. Fijaros por qué es tan importante conocer, hacer el ejercicio del organigrama. Por eso precisamente, porque la posición cada posición conlleva un rol diferente, un estatus diferente y un poder diferente. Lógicamente, cuanto más alto esté la persona en el organigrama, va a tener mayor posición, o sea, mayor estatus y mayor poder. Y el rol, pues sus conductas van a ser diferentes, de mayor responsabilidad. Cuanto más arriba, mayor responsabilidad. Por eso es muy importante tener todo ese conocimiento que da el organigrama, porque muchas veces las personas, cuando ellas mismas se sitúan en el organigrama y tú les preguntas ¿cómo te sientes en esa posición del organigrama? Pues me siento bien, mal. ¿Consideras que deberías estar en otra posición del organigrama? Sí, no, y muchas veces ahí salen las frustraciones. Sí, y me frustra que mi empresa no tenga en cuenta mis habilidades y me ponga en una posición del organigrama que no me corresponde y que esté por debajo de mis capacidades. Es cierto que cuando las personas están, además hoy lo hablaba en una sesión de coaching, hoy salía el tema y te das cuenta de cómo las personas cuando están en la posición alta del organigrama y vienen y se propone algún cambio sustancial,
dentro de la estructura organizacional que puede afectar a las posiciones del organigrama, te das cuenta de que la gente muchas veces se resiste a esos cambios, no porque le vaya a afectar a su sueldo ni a su estatus muchas veces, sino al miedo que tienen de perder poder. Y te das cuenta de que ya cuando se llega a una posición alta de un organigrama, las personas valoran más el poder que tienen que el sueldo que tienen. Es curioso, pero es así, ¿eh? El miedo a perder poder, el miedo a tener que depender de alguien que en algún momento de su vida han estado por debajo de ellos y ahora se ponen por encima de ellos y tienen más poder que ellos. Eso es algo que asusta muchísimo y hace que se produzcan muchas resistencias al cambio. Por eso es muy importante saber eso. Y también es muy importante saber que dentro de esa estructura organizacional hay una serie de normas que se establecen y que tienen que ser aceptadas por todas las personas que forman parte de ese sistema. Y hay que tener en cuenta que todos estos factores que están dentro de la organización, tanto la posición como el estatus, como los roles, las normas y el poder, van a influir de forma a nuestra persona, a nuestra forma de ser. Y va a tener también una influencia en nuestro trabajo, en la forma de trabajar y en nuestro rendimiento. Porque si yo no comparto las normas, si no estoy de acuerdo en la posición que ocupo en el organigrama, si no me otorgan el poder que yo necesito para poder realizar mi trabajo dentro de esa posición, si no me dan ese estatus, mi trabajo se va a resentir de forma negativa. Por eso es muy importante que el coach ejecutivo sepa, tenga toda esa información que le va a dar su coaching. Y vuelvo a lo mismo, me da lo mismo que el ejecutivo sea el director de una empresa, que el director de un colegio, que el director de un hospital. Esto da lo mismo para cualquier directivo. Es muy importante, por tanto, que nosotros tengamos información, es decir, sepamos lo que es el rol, lo tengamos muy claro, que tengamos muy claro los distintos tipos de roles y lo que conlleva cada uno de ellos, la definición que tiene. Es decir, nosotros tenemos que tener muy claro lo que es un conflicto de rol, lo que es una percepción de rol, lo que son las expectativas del rol, la identidad de rol, la ambigüedad de rol. Es decir, tenemos que saber todo esto porque para cuando nuestro cliente nos esté explicando la situación en la que se encuentre, nosotros sepamos si lo que nos está diciendo es un conflicto de rol, o es una expectativa de rol, o es un problema de identidad, o es un problema de ambigüedad, porque en función del tipo de rol que se esté produciendo aquí, va a haber que se va a tener que actuar de una manera diferente. Y cuando nosotros tenemos esa descripción y sabemos lo que es cada uno de esos roles, vamos a hacer la pregunta adecuada a nuestro cliente para que encuentre la respuesta adecuada. Muy importante saber todo esto. Muy importante también saber todo lo que está relacionado con el estatus. Es decir, cuál es el poder y la influencia que tiene un estatus, cuáles son los símbolos de estatus, cuáles son las fuentes de estatus, porque muchas veces nuestro cliente no sabe cómo defender su estatus y claro, a lo mejor no lo puede defender porque no sabe de dónde puede provenir su estatus. Cuando nosotros conocemos cuáles son las fuentes, pues podemos hacer preguntas más adecuadas. ¿Tienes la formación adecuada para ello? ¿Tienes la experiencia adecuada? ¿Llevas cuánto tiempo llevas? Es decir, que hay distintas fuentes de estatus que se ganan a través del mérito del trabajo de la persona. El estatus no se consigue solamente porque llegue la empresa y te promocione, no. Hay otros tipos de estatus que es la propia persona la que tiene que trabajárselo. Por eso es muy importante que nosotros
conozcamos todo este tipo de cosas. Y tenemos que también ser conscientes de que tenemos que conocer todo lo que está relacionado con el poder y su influencia. ¿Qué es el poder? ¿Cuáles son los distintos tipos de poder que hay? Y también tenemos que saber qué tácticas de poder se pueden utilizar en función del cargo que se ocupa. Hay distintas tácticas. No es lo mismo, no se utilizan las mismas tácticas cuando el ejecutivo se dirige a su jefe que cuando se dirige a un subordinado suyo. Las tácticas de poder son diferentes. Entonces, nosotros los coaches tenemos que tener este conocimiento, ¿vale? Porque da lo mismo, estas tácticas de poder da lo mismo a lo que se dedique nuestro directivo. El colegio, deporte, da lo mismo, da exactamente igual. Las tácticas de poder están relacionadas con la forma de liderar a las personas, de dirigir equipos, sea el equipo que sea. Importante saber todo esto. ¿Alguna pregunta me queréis hacer? ¿No? Bueno, continúo. Bien. Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta son los valores de una organización. Y esto sí que cambia, en alguna manera cambia en función de el tipo de organización, ¿vale? Es muy probable que haya valores comunes entre un centro educativo, un centro sanitario o un centro de negocios. Es muy probable que compartan unos valores, pero es muy probable que tengan valores diferentes, pero a nosotros, los coaches, eso nos da lo mismo. Son nuestros clientes los que tienen que saber cuáles son los valores de su organización y cuáles son los valores que tienen que predominar dentro de su equipo de trabajo. También es otra cosa importante a saber, que os decía antes, es conocer todo lo que está relacionado con un equipo de trabajo de alto rendimiento. Es decir, primero tenemos que saber qué es un grupo de trabajo, tenemos que saber los tipos de grupo que hay. ¿Por qué? Porque nosotros, es una pregunta que tenemos que hacerle a nuestro cliente, el tipo de grupo que es. No es lo mismo, no tiene las mismas características un grupo formal que un grupo informal. No es lo mismo, no tiene las mismas características un grupo que va a ser permanente a un grupo que solamente se ha formado para terminar un proyecto que se va a terminar en 3 semanas. Las mismas características que un grupo permanente que va a durar años, pues lógicamente son características diferentes. Y en función del tipo de grupo que sea, nosotros vamos a tener que hacer preguntas diferentes para que nuestro cliente pues vea que no tiene que trabajar igual con un equipo de personas con el que va a estar 3 semanas que con el que va a estar probablemente 3 años o 4 años. El trato va a ser diferente. Por eso es algo que nosotros, los coaches, tenemos que conocer todas esas cosas. Y tenemos que conocer cuáles son los roles grupales y los efectos de los roles. Dentro de un grupo de trabajo hay distintos roles. Está el rol, la persona, el sabiondo, el que lo sabe todo, el beligerante, que siempre está metiendo cizaña en las reuniones, el saboteador, que trata de sabotear siempre las reuniones. Es decir, hay determinados roles grupales que nosotros tenemos que ayudar a nuestro cliente a que los identifique, porque en función del rol que ejerza cada una de las personas de su equipo va a tener unos efectos, pero también va a tener que tratarlo de forma diferente. Y nosotros le tenemos que ayudar a identificarlos. Es curioso porque cuando yo llego aquí y le digo, llego con mi diapositiva de los roles grupales, antes de poner la diapositiva, siempre les digo a los directivos, a continuación os voy a poner una diapositiva con distintos tipos de roles. Quiero que a medida, no es necesario que lo digáis en voz alta, pero quiero que a medida que yo os vaya poniendo los roles
y la definición de cada uno de los roles, vayáis poniendo en esa casilla el nombre y el apellido de las personas de vuestro equipo que desde vuestro punto de vista se identifican con ese rol. Y es curioso porque, claro, cuando llegas al sabiondo se ríen. Este es fulanito de tal. Al conciliador, este es fulanito de tal. El cooperador, este es fulanito de tal. El saboteador, este es fulanito de tal. Eso es muy importante, que nuestro cliente pueda identificarlo, porque eso le va a ayudar a dirigirse a cada una de las personas de su equipo de una forma diferente. Nosotros tenemos que saber cuáles son las ventajas y los inconvenientes de trabajar en grupo. Tiene muchas ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Y hay veces que el trabajo en equipo, pues no todas las personas están preparadas para trabajar en equipo. Y eso tenemos que ayudar nosotros a nuestro cliente a que lo sepa. Tenemos que saber cuáles son las diferencias entre grupo y equipo. Tenemos que saber qué es un equipo de alto rendimiento. ¿Cuáles son los roles de un equipo de alto rendimiento? ¿Por qué? Porque en un equipo de alto rendimiento las personas tienen que ocupar, no es lo mismo, hay personas, y vosotros lo veréis por vosotros mismos, si entre vosotros hay un emprendedor, sabréis que hay personas que son muy buenos para crear ideas, pero para nada más. Ellos crean la idea, la ponen encima de la mesa y dejan que otros la desarrollen. Hay muchas personas que no son creativos, pero les das una idea y la ponen en marcha, pero luego les cuesta mucho trabajo hacer un seguimiento y rematar ese trabajo bien. Luego hay otras personas que no son creativos, que iniciar un proyecto nuevo les cuesta mucho trabajo, pero una vez que hay otro que lo ha iniciado, ellos se comprometen a seguirlo porque es lo que les gusta. Y luego hay otros que les encanta terminar un proyecto, que son los finalizadores de un proyecto. No son nada creativos, no tienen ni idea de cómo ponerlo en marcha ni de hacer un seguimiento, pero luego son capaces de cerrar el proyecto al detalle. Y lo habréis visto. Yo, por ejemplo, soy muy creativa, pongo en marcha una idea, pero luego que otros lo suelto y delego para que otros lo hagan. Y luego otros le hagan el seguimiento. Y es muy importante que el ejecutivo sepa qué roles tiene dentro de su equipo a la hora de poner un proyecto, poder designar los distintos pasos por los que pasa el proyecto. Nosotros tenemos que tener muy claro cómo se forma un equipo de alto rendimiento para hacer las preguntas adecuadas. A la hora de formar un equipo de alto rendimiento, vamos a hacer esas preguntas. ¿De qué manera lo has formado? ¿En quién te has apoyado? ¿Qué recursos? Es decir, podremos hacer preguntas adecuadas. Por eso es importante tener toda esta formación para poder hacer las preguntas adecuadas. Y luego, saber las características y competencias que tienen que tener cada una de las personas que forman parte de un equipo de alto rendimiento, ¿vale? Y bueno, me voy a parar aquí porque acabo de ver que quedan 7 minutos y yo a menos cuarto tengo una sesión de coaching con un cliente mío que está fuera de Madrid, que está de viaje y he quedado con él a las 10 menos cuarto. Y que era la hora que tenía previsto de volver al hotel. Y bueno, voy a dejar estos 7 minutos por si me queréis hacer alguna pregunta, estos 6 minutos por si me queréis hacer alguna pregunta. Pues no sé si tenemos muchas preguntas. En realidad tenemos mucho agradecimiento, Genoveva, porque está muy claro. Yo creo que casi la mayoría de los que estamos hoy en la sala hemos estado en Madrid y volvemos a recordar algunas cosas que nos dijiste tan interesantes y además hemos completado la visión con otras ideas y otros enfoques que has dado hoy. Y bueno, pues pienso que a lo mejor sería bueno tener una bibliografía de base que a ti te parezca interesante, si nos la pudieras hacer llegar para seguir profundizando en el tema. Pero una bibliografía relacionada con... Sí, con esto que tú piensas que es útil, yo qué sé, pues 2 o 3 cosas.
si nos pudieras pasar. A ver, bueno, os puedo pasar bibliografía relacionada con el tema de, con todos estos conocimientos que necesitaríamos tener, porque no tengo, ¿sabes lo que pasa? Que con el coaching ahora mismo se está escribiendo mucho, pero no hay nada que sea específico de la transversalidad del coaching y las distintas aplicaciones que se pueden. Lo que sí me gustaría que se quedara claro es que la transversalidad del coaching ejecutivo. Fijaros, yo creo que el coaching ejecutivo es el que más transversalidad tiene, el que más oportunidades tiene o el que más salidas profesionales tiene, porque pienso, desde mi punto de vista, que un coaching sanitario está bien, porque está dirigido todo lo que está relacionado al coaching sanitario. Sin embargo, el coaching ejecutivo puedes trabajar con cualquier líder. Da lo mismo que sea político, que sea deportivo, que sea sanitario. Es decir, donde haya un líder, donde haya una persona dirigiendo un equipo, el coaching ejecutivo está perfectamente adecuado para realizar un proceso de coaching. Da lo mismo de dónde proceda, del ámbito que proceda el ejecutivo. Da exactamente igual, porque al final nosotros lo que tratamos de hacer es que sepa gestionar los talentos que hay dentro de sus equipos, sepa gestionar sus emociones, sus motivaciones, sus intereses, sus ideales, sus valores, sus circunstancias personales. Y eso es lo importante, eso es lo que tenemos, y eso se hace desde una formación de coaching ejecutivo. Da lo mismo. Esa es la ventaja que tiene el coaching ejecutivo, su transversalidad. Sí, lo has dejado claro. y es muy interesante realmente, porque claro, coaching de las organizaciones y coaching ejecutivo pues van también paralelos, ¿no? Porque en el momento que tratas una organización también tienes que tratar con el líder, ¿no? Con lo cual viene muy a cuento este enfoque. Totalmente. Bueno, si queréis, os puedo pasar esta presentación y luego ya os pongo os añado una bibliografía, o bueno, la presentación se queda ya grabada, ¿no? Sí, creo que sí. Vale. Si puedes pasar la bibliografía, pues realmente yo pienso que nos va a ser muy útil, porque ya es una bibliografía filtrada por ti, digamos, donde tú has visto, pues esto puede ser interesante. 2 o 3 cosas, simplemente yo creo para nosotros para empezar. No sé lo que pensáis los demás. Sí, yo me uno a ti, Eva, y Genoveva, sí, es como, por ejemplo, tú dices, tienen que saber tipos de grupos, entonces, qué chévere sería poder tener una bibliografía en la que mencionaran los tipos de grupos, roles grupales y sus efectos, qué chévere poder tener una bibliografía sobre estos aspectos que tú mencionas que es importante que sepamos y qué rico poderlos profundizar de esa manera, ¿verdad? Fenomenal, pues yo no tengo ningún inconveniente en enviar pues bueno, 3 o 4 referencias bibliográficas para que vosotros podáis profundizar en esos temas, que os va a venir muy bien, de verdad. ¿Sí? Bueno, si alguien más tiene preguntas o algo Aquí más que estoy para comentar. las preguntas. Nos queda un minuto. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradeceros una vez más vuestra presencia, que sepáis que estoy a vuestra disposición para que, una vez que ha terminado la clase de hoy, vosotros, pues bueno, me podáis hacer alguna pregunta, alguna consulta a través de correo electrónico o perfectamente, sin ningún problema. Estoy a vuestra disposición de todo corazón.
Si queréis apuntar mi correo electrónico, es Vera, P de Pamplona, S de Sevilla, @ COP, os deletreo COP, es COP.es, veraps@coop.es. Ahí me podéis enviar cualquier correo electrónico con alguna duda que tengáis o que necesitéis alguna aclaración. Estoy a vuestra disposición. ¿Vale? Estupendo, Vera. Muchísimas gracias por tu participación. A todos les deseo una feliz tarde, una feliz noche. Cerramos la sesión. Gracias. De acuerdo. Muchas gracias a ti, Eva, por tu acompañamiento y por tu apoyo. Adiós.